¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el Padre Facundo. En estos momentos me encuentro en la comunidad de Presidencia Roque Sespey en el Chaco. Y bueno, quería compartir con ustedes una de las historias vocacionales tal vez más lindas del Antiguo Testamento, que es la historia de Samuel. Pero para meternos en el texto, primero querría que nos ubiquemos en la historia. Este texto que vamos a reflexionar se encuentra al comienzo del libro homónimo, el primer libro de Samuel. Samuel llegará a ser un gran profeta que irá de parte de Dios a ungir a los reyes Saúl y David. Su historia tiene un comienzo un tanto triste. Su padre, Elcaná, tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía varios hijos y Ana era estéril. En la antigüedad, la esterilidad, el no tener hijos para una mujer, era casi un signo de maldición, una visión muy distinta que la nuestra. Entonces, Ana sufría el no tener hijos y encima Penina cada tanto se lo hacía sentir. Ella vivía con mucho dolor y su esposo Elcaná la amaba mucho y la cuidaba, pero ella no tenía hijos. Entonces, llena de dolor, después de una discusión con la otra esposa de Elcaná, hace una oración, le promete a Dios que si le regala un hijo, este hijo será ofrecido a él. En ese momento que ella hace la oración, se le acerca un sacerdote en el templo y piensa que ella está borracha, porque rezaba, movía los labios mientras rezaba, y ella le dice que no, que es una mujer que sufre. Y él le dice, bueno, reza, hija, y Dios te concederá esto. Ella vuelve y queda embarazada. Y tras quedar embarazada, hace uno de los cánticos más lindos del Antiguo Testamento, el cántico de Ana, muy parecido al cántico de María. Y en ese cántico ella expresa y da gracias a Dios porque ha mirado su pequeñez. Miren qué lindo. Mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Y le da gracias a Dios por este hijo. Ana no vuelve a subir al templo hasta que Samuel cumple los 3 años y allí lo entrega a este sacerdote Elí. Samuel crecerá en el templo, tal vez para nuestra mentalidad nos cuesta mucho pensar, y Ana todos los años, junto con su marido, cuando subían al templo, visitaba a su hijo. Por otro lado, este sacerdote Elí era un hombre bastante bueno, pero él no podía controlar a sus hijos. Sus hijos hacían lo que querían en el templo, abusaban de las ofrendas, y esto no le agradaba a Dios. Esto se lo cuento, ténganlo en la cabeza. Bueno, vamos a leer el texto conocido como el llamado o la vocación de Samuel, que lo encontramos en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte.
y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me ha llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me ha llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu siervo escucha. El Señor dijo a Samuel: mira, voy a hacer una cosa con Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa, desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su inequidad, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la casa de Elí: jamás será expiada la falta de su casa, ni con sacrificios ni con oblaciones. Samuel se quedó acostado hasta la mañana. Después abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Elí preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho? Por favor, no me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que él te dijo. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, porque era allí donde él se revelaba a Samuel. Los invito a que corten el video y vuelvan a releer este texto. Es muy interesante cómo comienza. Era un tiempo donde la palabra del Señor era rara. Era un tiempo difícil. Parecía como que Dios no le hablaba a su pueblo. Y encima, los hijos del sacerdote Elí, digámoslo en criollo, estaban en cualquiera. No cumplían lo que le pedía Dios, sino lo que a ellos les convenía. Una época difícil para el pueblo de Dios. Así todo, la lámpara de Dios no estaba apagada. Dios no se había escondido, Dios estaba presente aunque el pueblo no le prestara mucha atención. Samuel siente el llamado y lo primero que piensa es Elí. ¿Qué es Elí? Por eso va 3 veces. Imagínense, 3 veces a la noche: ¿me llamaste? No. ¿Me llamaste? No. Acá estoy, ¿me llamaste? No. Elí, si bien con todas sus falencias, como sacerdote se da cuenta que era Dios quien llamaba a Samuel. Por eso le dice cómo tiene que actuar. Cuando él te llame, decí esto: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí va a ser como, ahí Dios le va a indicar a Samuel qué va a pasar con la casa de Elí. Y él deberá ser profeta de alguna manera, ya desde niño, de lo que ocurrirá con la casa de Elí. Y dice el texto que a medida que iba creciendo,
el Señor lo acompañaba. La vida de Samuel no habrá sido muy distinta, habrá continuado. La Biblia muchas veces largos periodos de tiempo los resume en pocos renglones. Samuel crecía y Dios estaba a su lado. Y poco a poco el pueblo iba descubriendo que era un profeta. Pero profeta no como vidente, sino como un hombre que hablaba de parte de Dios. Con los años Samuel llevará el triunfo a su pueblo, ungirá a Saúl y luego a David. Yo me quería detener con algunas cositas para que reflexionemos. Lo primero es que Samuel siente el llamado de Dios, pero no se da cuenta que es Dios. Pensó que era un llamado humano, que era Elí, que le pedía que le haga un mandado, que le haga un favor, que haga algún tipo de trabajo. Y Elí, pese a sus fallas, le ayuda a descubrir que era Dios quien lo llamaba y también le enseña cómo responderle a Dios. A nosotros nos puede pasar lo que le pasó a Samuel. Sentimos algo. Sentimos de alguna manera que somos llamados por nuestro nombre. Queremos dar catequesis, ser monaguillos, ser dirigentes, tocar en el coro. Hay algo que nos atrae. Sentimos que sentimos que tenemos que servir en la iglesia, en la comunidad. Muchas veces pensamos que quien nos llama es el párroco, o el dirigente del grupo, o la misma comunidad. Che, danos una mano con esto, hace esto, vení. Que son cosas buenas. Realizar una misión. Pero tal vez necesitemos quien nos ayude a descubrir si quien nos llama es una voz humana o quien nos llama es Dios. Así como Samuel necesitó de Elí, con todas las falencias de Elí, para poder descubrir dónde pasaba la voluntad de Dios por su vida, para poder descubrir que ese llamado que él sentía venía de Dios, también todos nosotros hemos necesitado de nuestros Elí. Todos nosotros hemos necesitado a alguien que nos explique, que nos muestre, que nos ayude a discernir si este llamado que siento, esto que yo siento por mi nombre, que me invita a comprometerme, que me invita a darme más y más, si es un llamado humano o si es un llamado divino. Ustedes ahora están haciendo este retiro en una modalidad muy especial, única en la historia. Algunos de ustedes tal vez estén ya haciendo algún proceso de discernimiento. Esto que la Escritura nos relata en pocos versículos probablemente haya sido en años. Entonces, así como Samuel necesitó un tiempo para ir descubriendo y necesitó a quien lo acompañe, así nos pasó a muchos de nosotros y les pasará a ustedes. Por eso yo los invito a que se dejen guiar, se dejen acompañar, a que no tengan miedo de preguntar, de ver, de poder discernir si eso que sienten en el corazón es un llamado de Dios o no. O si es un llamado, ¿a qué lo llama? Por eso los invito, por un lado, a hacer un poco de silencio, releer el texto, rumiarlo, sacarle el gusto, y les dejo 2 o 3 preguntitas que pienso que les puede servir. La primera es, ¿siento
un llamado por mi nombre, siento que Dios me dice, Juan, Pedro, Gustavo, Marcelo, ¿en qué situación o dónde siento eso? Cuando estoy rezando en la parroquia, cuando estoy con los chicos en el oratorio, no sé, en casa, cuando vamos de misión. Digamos, Dios nos está hablando. Cuando estamos ayudando en misa. Hace unos días escuché el testimonio de esta hermana TikToker, María José Cataneo, que ella cuenta que ella siente claramente su llamado en una misión a Quitilipi. Quitilipi es un pueblo a unos pocos kilómetros acá de San Peña. Se va a una misión con el colegio y ahí siente que Dios la llama. Por eso preguntarnos, si yo estoy sintiendo un llamado por mi nombre, ¿dónde? ¿Cuándo? Y ahí preguntarnos qué sentí en ese momento, qué ardía en mi corazón. Muchos de nosotros hemos participado en misiones, en jornadas de servicio, algunos hemos sido dirigentes juveniles, de oratorio, scout, monaguillos, hemos tocado en el coro. Bueno, ¿en qué momento ardía mi corazón? ¿En qué momento yo siento